buenas amigas, amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y estamos en Egipto Historia. Pues bien, yo creo que es el momento de hablar de cosas de Egipto, pero del Egipto actual, del Egipto que mucha gente se pregunta cómo es ese Egipto que es tan desconocido y que sobre todo en televisión nos dan una serie de informaciones, y sobre todo con lo que está pasando ahora con el tema de Israel y con la franja de Gaza, que nos están dando una serie de informaciones y que llegan muy distorsionadas a Europa y sobre todo a España. Y creo que es el momento que en este canal, pues oye, hablemos de qué es lo que hay allí, qué es lo que ocurre y la realidad en este momento de Egipto. Pero antes quiero hacer una breve introducción y ahora tendremos a una persona que nos va a hablar de Egipto. Pues bien, Egipto en la actualidad es un país ubicado en el noreste de África y el suroeste de Asia, conocido por su rica historia, cultura y patrimonio, un gran patrimonio, con una población aproximadamente de unos 100 millones de personas. Egipto es el país más poblado del mundo árabe. Su capital y ciudad más grande es El Cairo, y de hecho es la ciudad más grande de África. Egipto es famoso por sus antiguas civilizaciones, como ya sabéis de lo que se trata este canal, como los faraones del antiguo Egipto y sus monumentos icónicos, como las pirámides de Giza y el templo de Abu Simbel. Además de su legado histórico, Egipto también es conocido por su diversidad cultural, con una mezcla de influencias árabes, africanas y mediterráneas. Ya sabemos que allí conviven varias religiones, que es la musulmana, en este caso, y la copta, que sería la ortodoxa egipcia, cristianos en definitiva. La economía de Egipto depende de gran medida del turismo, la agricultura y el canal de Suez, que es una importante vía de comercio internacional. Sin embargo, el país enfrenta desafíos económicos y sociales como el desempleo y la congestión urbana. El nivel, la clase media, pues es una de las clases que están apareciendo ahora mismo en Egipto. De hecho, otra de las riquezas, de los recursos que se pueden encontrar en Egipto es las minas de oro y también el petróleo y el gas. Y últimamente la energía, la corriente eléctrica. Sí, paneles solares. Los paneles solares, de hecho, empresas españolas están trabajando allí y han hecho pues, verdaderas ciudades, verdaderos complejos o poblaciones donde hay paneles solares. Últimamente se habla mucho del tren de alta velocidad en Egipto, que también es una concesión de empresas españolas y pues va a estar interconectado pues, prácticamente todas las ciudades de norte a sur y de sur a norte. En términos de gobierno, Egipto es una república presidencialista con un sistema político dominado por el presidente el Sisi, que es el presidente en el que este momento está pues mejorando muchísimas cosas en Egipto. En resumen, Egipto es un país fascinante que combina una rica historia con desafíos contemporáneos y sigue siendo un destino importante tanto para el turismo como para el comercio en la región. De hecho, se conoce también que Egipto pues, exporta trigo, exporta fruta, lo que son manzanas, peras, en fin, que es rico en árboles frutales, los dátiles también, y sobre todo la caña de azúcar, el ron ese que tú te bebes o que seguramente habrás probado, pues bueno, seguramente esa caña de azúcar proviene de Egipto. Pasa que, bueno, esto se sabe poco. Pues bien, esto es una breve introducción, pero oye, yo quiero que una persona nos cuente de primera mano qué es Egipto, cómo es, qué vio, qué sensaciones. Sobre todo las sensaciones son muy importantes, sobre todo para las personas que viajamos. A veces la sensación pues, de alegría, de miedo, en fin, de muchas cosas, pues eso puede hacer que te frene ir a ese país o que puedas volver otra vez. Esto es importante.
Y para ello tenemos con nosotros a nuestra egiptóloga de cabecera, como no, ya la conocéis, Alba, del canal Egiptomanía. Yo creo que es la mejor del mundo. Alba, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Has Encantada de estar escuchado? otra vez aquí en tu canal. Muchas gracias. ¿Has escuchado la intro? Sí, sí, muy interesante. Oye, yo te quiero preguntar a ti, como persona que ya llevas muchos años viajando a Egipto, ¿cuál es la primera sensación que te dio al llegar a este país? Bueno, la primera sensación que me dio cuando llegué en mi primer viaje, como aterrizamos en el Cairo y mis primeros días fueron en el Cairo, que como bien has estado comentando en la introducción, es la ciudad más grande de África y viven muchos millones de personas, la primera sensación que tuve fue de caos. Es más, los egipcios te dicen que el Cairo es un caos organizado. Y esa fue la primera sensación que me llevé de mucho caos, mucha gente, mucho tráfico. El tráfico en el Cairo es impresionante. Yo siempre digo que es una ciudad que nunca duerme porque las veces que hemos ido, tú, por ejemplo, te asomas a la terraza de tu balcón en el hotel y tal, o incluso en el barco, y oye, aunque sean ya a lo mejor unas horas un poco tarde, es que hay un montón de movimiento. Algo que, por ejemplo, aquí donde yo vivo, pues no paso. A cierta hora ya te asomas al balcón y no se escucha ni un alma, pero el Cairo siempre es como, tiene muchísimo movimiento. Entonces, la primera sensación que tuve fue de caos. Sí, de hecho, la actividad incesante del Cairo es impresionante. También tenemos Luxor y Asuán, pero ya es menos, ¿eh? Mm, La ciudad de Minia, también quiero recordar también. que también era una ciudad bastante ajetreada y que el egipcio trabaja 24 horas, están trabajando 24 horas. Sobre todo, una cosa que me llamó la atención, y esto tiene su lógica, es que las obras, en la obra, como se suele decir en España, trabajan de noche, Mm. porque es que de día es imposible trabajar, debido al calor, debido al Sí, calor. sí, 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 sí. Pero oye, Alba, cuéntame un poquito más sobre, no sé, es un país que tú puedas decir, pues mira, yo no iría porque me da miedo, porque creo que me va a pasar algo. Cuéntame, ¿cómo son las gentes de allí y esa seguridad que podemos encontrar en cualquier país europeo? Cuéntame un poco. Pues mira, otra de las cosas que me llamaron muchísimo la atención cuando fui por primera vez era la seguridad que hay en el país y la cantidad de controles de seguridad que hay tanto en los monumentos como en los hoteles. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, me acuerdo y esto no ha sido solo la primera vez, sino todas las veces que hemos ido ya unas cuantas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el hotel del Cairo, que cada vez que entrábamos, volvíamos de una excursión o de donde fuera, aunque ya nos conocieran, tú llevas pues tu mochilita que te llevas a las excursiones, pues siempre tú tienes que pasar el control de seguridad. Si llevas algo que no toca, que no es apropiado para que entre, pues empieza a pitar, ya sabéis a qué tipo de cosas me refiero. Y luego también tu mochilita la dejas en una cinta que pasa por un escáner y ven en todo momento pues cualquier cosa que llevas dentro de la mochila, y eso me llamó mucho la atención. Luego también me llamó la atención cuando vas a Giza, a la necrópolis de Giza, el autobús te deja prácticamente a los pies de la Gran Pirámide, y me llamó mucho la atención que el autobús, para entrar en el recinto de las pirámides, pasa también un control y se acercan, pues no sé si, no me acuerdo ya si son policías o militares, con perros y con espejos para ver en todo momento si debajo del autobús o del vehículo en el que estás accediendo a la necrópolis, si llevas algo. Entonces hay muchísima seguridad. Luego también, pues para entrar en cualquier
templo o zona arqueológica, vuelves a pasar controles por los arcos y también las mochilas a los controles. O sea, la verdad es que es un país en el que hay muchísima seguridad, mucho control, y yo, de todos los años que he ido ya, en ningún momento he sentido sensación de inseguridad o de miedo, ni tan siquiera la última vez que hemos ido, que ha sido este mes, diciembre, el pasado mes de diciembre, estuvimos, era una fecha en la que ya había ocurrido, o sea, ya había empezado desde hacía un par de meses o así todo el conflicto de Israel, Gaza y todo esto, y aún así, pues allí en Egipto todo era normal, o sea, como siempre, no hemos notado nada extraño, o sea, allí la vida como siempre. Ujú. Hablando de este tema, pues curiosamente hablando con nuestro guía y con un poco con la gente de allí, pues bueno, es un tema que sinceramente ellos pues no creo que el egipcio de a pie se quiera meter. De hecho, no vimos ninguna bandera palestina, no vimos Efectivamente, y que ninguna bandera. eso es algo también que a mí me llamó mucho la atención, porque, por ejemplo, en Europa o en España, sobre todo los primeros meses, salías a la calle y habían que si manifestaciones, gente con esas banderas, y yo esperaba, ir allí y ver alguna, y es que no vimos ninguna. Y dices, bueno. No, no se vio ninguna bandera palestina. Y de hecho, cuando hablas con el egipcio, dice que es un conflicto que ni Egipto se va a meter, ni están para meterse, que la economía egipcia ahora mismo no está como para tirar cohetes y que a ellos lo que les interesa es trabajar y Mm. que eso es un tema político y que son los políticos los que bueno, que tienen que solucionarlo. De hecho, hemos visto que hace poco ha habido un intento por parte de Egipto de, pues bueno, solucionar el tema y hacer de interlocutor o intermediador entre Egipto, o sea, perdón, entre Israel y los palestinos, es Mm. decir, o Hamás en este caso. Con lo cual, pues yo creo que en ese plano el egipcio como que le da igual. Sí que hemos visto como casos muy aislados, pero es que en España también los hay, en Francia también los hay, y los ha habido en muchas partes del mundo, pues que hay algún loco pues que hace alguna tontería. Pero es que locos hay en todos los sitios, no solo Exacto. en Egipto. No es que estén los locos todos los locos allí, están repartidos por el mundo, ¿no? Como decía, no es un tema que no les llama, que ellos lo que quieren es tranquilidad. Y esto son cosas que hemos ido hablando con ellos a lo largo del viaje. Y que ahora mismo, pues como que no, como que pasan un poquito de este tema y que que no es algo que ellos estén por esto, ¿no? Otra cosa, allí hay cristianos. Cuéntame un poquito qué es lo que viste tú allí, de los cristianos, de los musulmanes. Bueno, pues la verdad es que allí, en todos los viajes que hemos estado, hemos tenido relación tanto con cristianos coptos como con musulmanes. De hecho, en el último viaje que estuvimos nos hicimos muy amiguetes del cristiano copto de la joyería del barco, que era un hombre súper agradable, se llamaba Elías, me acuerdo todavía de su nombre. Y la verdad es que ves que, cuando llevas unos cuantos días y tú, bueno, pues por ejemplo, estás en el barco, en los barcos, hay muchos cristianos, muchos coptos que trabajan ahí, y te das cuenta cómo en el día a día tú te fijas cómo ellos tienen relación, son amigos, o sea, se llevan bien, o sea, no porque unos sean cristianos y otros sean musulmanes se llevan mal. Además, allí en Egipto viven muchos coptos. Sí que es cierto que la gran mayoría de la población es musulmana, pero viven muchísimos cristianos en Egipto. Hemos visto, por ejemplo, en Luxor. Estuvimos viendo en este último viaje, nos fijamos que en un edificio habían balcones en los que habían cruces cristianas, ahí vivían coptos, vivían cristianos, y ellos lo muestran y no pasa absolutamente nada, o sea, tienen una relación pues bien, o sea, conviven en armonía. Es muy curioso porque quizá los que nos veis, pues es un dato que igual no tenéis controlado, que algo suena, pero no tenéis controlado. Vamos a rememorar un poquito la Biblia. Y la Biblia nos cuenta
que la Sagrada Familia huyó a Egipto. Mm. Huyó a Egipto. De hecho, muchas iglesias están pues, en conmemoración a ese hecho, y Egipto es una de las partes de la ruta de la Sagrada Familia. Es decir, la zona del Cairo hacia el norte, noreste, hacia el Mar Rojo, pues hay varias poblaciones donde pues hay una tradición donde pudo estar también pasando un tiempo la Sagrada Familia. Claro, este dato mucha gente no lo controla, ¿no? Pero Egipto forma parte de ese circuito santo. Es decir, no solo es, por ejemplo, la ruta de San Pablo, la ruta de tal, ¿no? Sino dónde estuvo la Sagrada Familia, y Egipto formaría parte de ese grupo de países donde estuvo Jesús. Con lo cual es un país también santo para los cristianos y sobre todo para los coptos. Es un país santo. Y esto lo respetan mucho los musulmanes porque, así como mucha gente desconoce un poco la religión musulmana, los musulmanes creen en Jesús. Hay gente que dice, no, ellos creen en Mahoma, ¿no? Pues sí, creen en su profeta, pero también el profeta de ellos también es Jesús. Entonces, los lugares santos para ellos también es importante. Pasa que, claro, esto se desconoce mucho, sobre todo para los egipcios. Y además ellos gozan y se jactan de que su país también forma parte de esa historia bíblica, o de esa historia que también aparece en el Corán, aparece en el Nuevo Testamento, sobre los movimientos que hizo la Sagrada Familia. Es decir, es un país importante y que ellos conservan esas tradiciones también, tradiciones cristianas. Con Es lo más, cual, dime. Es más, los coptos en Egipto celebran la Navidad y aunque, como he comentado, la gran mayor parte de la población es musulmana, no hay ningún problema. O sea, les dejan celebrar la Navidad con total libertad y sin problema. De hecho, hay días festivos cristianos. Eso también hay que decirlo. Hay días festivos que pertenecen a los cristianos coptos. Creo que son entre 20, 22 o 21 millones de habitantes Mm. en Egipto. Se concentran mucho en la ciudad del Cairo y en la ciudad de Minia, Sí. muchos. También hay dispersos por todo el país, hay cristianos dispersos por todo el país, pero hay zonas donde están un poco más, aglomerados, por decirlo, más juntos, y en otras zonas pues hay menos. Pero que el tema de religión no hay ningún problema. Y de hecho tú y yo hemos entrado a mezquitas, Sí, 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 y no ha pasado absolutamente nada y somos cristianos. efectivamente. Oye, el tema de la gastronomía, muy importante, porque la gente dice, oye, es que allí todo picante, que voy a comer, me va a sentar mal. Cuéntame un poquito. No, para nada. A ver, la comida allí, la verdad es que está súper buena. Nosotros cada vez que vamos nos ponemos las botas todos los días y no hay ningún problema con la comida, porque en los hoteles y en el barco, incluso cuando vas a algún restaurante típico, hasta en esos sitios te ponen comida que es muy mediterránea. En los hoteles y en el crucero por el río Nilo, en el barco tienes buffet libre y tienes comida mediterránea. Sí que es verdad que tienes también comida egipcia, por si quieres probarla, quieres ponerte, que la verdad es que nosotros hemos probado muchos platos que son egipcios y que están buenísimos. Por ejemplo, acuérdate de la sopa de lentejas. Está Sí, buenísima. Y es una sí. sopa de lentejas egipcia, está súper buena, no lleva picante, a mí el picante personalmente no me gusta y aún así yo en Egipto como pues prácticamente de todo, o sea, yo ningún día he pasado hambre ni nada, hay mucha variedad y bueno, pues hay, a ver, lo que sí que no vais a encontrar es cerdo, eso sí que no, pero hay pollo que está súper bueno, ternera, pescado, también hay pescado muy bueno, patatas fritas, pasta, ensaladas, pastelitos, frutas, verduras, o sea, hay un montón de cosas. Yo recomiendo que probéis el tomate egipcio. Mm, Yo sí, sí. recuerdo la primera vez que fui a Egipto y comí una ensalada y probé el tomate.
y era ese tomate tradicional de toda la vida, no lo que encontramos ahora en el supermercado que está acartonado y que sabía a tomate, era tomate que sabía a tomate, un tomate riquísimo. Y eso se debe a se cultiva cerca del Nilo, el limo, o sea, esa tierra negra, ¿no? Esa tierra concentrada, ¿no? Pues se debe a eso, ¿no? Pero sí, la gastronomía es muy variada y sobre todo ellos se han adaptado muy bien al turismo, se han adaptado muy bien al extranjero en gastronomía y en todo lo demás. Y se han adaptado pues a que nosotros, ellos, es decir, ellos adoptan todas nuestras costumbres. Es uno de los pocos países árabes, esto también hay que decirlo, donde yo he ido a otros países, por ejemplo, en Marruecos, en Túnez, en otros sitios, pues ellos no aceptan mucho la cultura occidental. Egipto es todo lo contrario. Egipto lo acepta todo, porque les hace falta ese conocimiento para poder desarrollarse en su turismo y en su comercio exterior, pues esa culturilla que llevamos los occidentales. Es un país muy abierto y que recibe muy bien todo lo que nosotros les llevamos. Esto es importante. Y luego, en cuanto al tema de monumentos y qué es lo que más te ha impactado, qué es lo que más te ha gustado. A ver, la primera vez cuando fui, pues obviamente lo que más me impactó fue la Gran Pirámide de Keops, porque aunque la ves en fotos y en vídeos, realmente hasta que no estás delante y estás enfrente de esa montaña de piedras, porque es que es una montaña, es inmensa, no te haces realmente una idea de las dimensiones que tiene, es enorme. Entonces, bueno, pues la primera vez que fui es el monumento que en cuanto a dimensiones más me impactó. Pero bueno, la verdad es que me gustan mucho todos los sitios. A mí, sobre todo, lo que más me gusta es Luxor y Asuán y me encanta. Y luego también otra cosa muy importante que no hemos comentado es cómo son los egipcios, cómo es la gente de allí. Pues la verdad Sí. es que una cosa que me llamó la atención mucho la primera vez que fui es que, por ejemplo, todos los niños van con una sonrisa que les llega de oreja a oreja, los mayores también es gente súper amable, súper simpática, no sé, tú ves a esa gente y dices, son felices. Es gente muy risueña, muy amable, Alegres, muy acogedora. Sí, son muy alegres, eso sí es verdad. Y conforme más al sur te vas, más al más, Alto Egipto, más y más sí, tranquilos. sí, sí, Es sí. decir, esa concepción, ¿no?, que tenemos quizá de esos países, ¿no?, que puedan ser extraños para nosotros, ¿no? Pues no, son gente muy alegre, identifican España rápidamente, la Sí, identifican, saben dónde está, saben cómo es el español, sobre todo con el tema del deporte, con el fútbol, Barça o sí, Madrid, esto sí. te lo preguntan siempre. Hay aficionados al Barça o al Madrid allí, o al Atlético de Madrid, y es un poco esa pregunta para romper el hielo cuando saben que eres español. Barça-Madrid. Sí. Y bueno, pues ya se rompe un poco el hielo, ¿no? Luego, lo que estabas diciendo, la gente es muy alegre y muy amable, muy hospitalaria. O sea, no vas a ver una mala cara, no vas a notar un desprecio, no vas a No. notar nada racista, nada... No, 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 no. Y ojo, también importante resaltar, ni aunque seas mujer, ¿eh? Que hay mucha gente que le tiene fobia a los musulmanes porque son unos machistas y tratan mal a las mujeres y todo eso. A mí me tratan como una reina cada vez que voy. claro, A mí, a aquí todas las mujeres del grupo y a todas todas las mujeres que vayan. y a todas las mujeres. De hecho, cuando vamos allí a Egipto, tú eres la jefa, ¿eh? Tú eres la jefa y de hecho el guía y los guías, los transfers, te preguntan a ti y no te dan de menos. Al contrario, te preguntan y están muy, muy pendientes de las decisiones que tomes y eso pues es importante. Pero oye, ¿qué te parece si ponemos un consejo un minuto? ¿Te parece bien? Venga. Vamos para allá. Ven y sumérgete en los misterios de Egipto, un destino que despierta la imaginación y desafía la comprensión.
¿Estás listo para descubrir lo inexplorado? Si quieres vivir un viaje único por el país de los faraones, tienes que venirte a nuestros viajes de autor. Si quieres saber más información sobre nuestro próximo viaje por Egipto, manda un correo a viajesegiptomanía@gmail.com. Las plazas son limitadas, chicos. Si queréis venir, tenéis que hacer la reserva pronto. Se puede pagar en cómodos plazos hasta llegar al viaje, ¿vale? No hace falta que lo paguéis todo de golpe. Y bueno, pues tenéis a Alba y a un servidor que os van a llevar allí y vais a disfrutar y vale la pena. ¿Tú crees que vale la pena? ¿Merece la pena? Muchísimo. Sí, además tenemos un itinerario espectacular con visitas que no van a encontrar en otros viajes y nosotros en los trayectos de autobús, en las excursiones, pirámides, templos, tumbas, vamos a dar un montón de explicaciones. Pues ya sabéis. Pues oye, Alba, tu testimonio es muy valioso. Sé que nos hemos ido un poco de tiempo, sé que nos hemos ido un poco más de lo normal en el tiempo, lo habitual en estos vídeos, en este canal, pero yo creo que es importante. Yo creo que es importante porque también damos a conocer un poquito el país, ¿eh? No nos paga el Ministerio de Turismo ni nos paga nadie, ¿eh? Al contrario. Es un país donde nosotros le tenemos mucho cariño y estamos muy a gusto en Egipto, incluso según qué cosas más a gusto que en España. Exacto. En algunas cosas. Oye, Alba, pues gracias por haber venido y te invito a siguientes programas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Pues bien, chicos, testimonio, viaje, Egipto, mundo antiguo, mundo moderno, cristianos coptos, musulmanes. ¿Qué papel tiene la mujer allí? Un día hablaremos del papel de la mujer en Egipto y yo creo que os va a llamar mucho la atención porque Egipto es algo especial. No es, yo es un país que lo asemejo mucho a Turquía. Turquía es muy moderno, es un país prácticamente europeo y Egipto es casi muy parecido en ese ámbito, en cuanto a la modernidad. Luego en otras cosas es muy diferente. Ya sabéis que Turquía no es un país árabe y Egipto sí es un país árabe. En fin, iremos hablando de todo esto y más. Iremos hablando en el canal, pero os invito a que os vengáis al viaje. Chicos, nos vemos. Hasta la próxima.